Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy el aspecto pedagógico de la doctrina de Rousseau y el aspecto religioso. Vamos a analizar en concreto el Emilio y después la religión del hombre y la religión del ciudadano en Rousseau. Dice, educar según las exigencias del nuevo pacto social es una empresa ardua que exige valentía y fuerza. En efecto, no se trata de abandonar al hombre a merced de los instintos, sino de educarlo para que lo someta al criterio superior de la razón. En otras palabras, el hombre tiene que ser educado para abnegarse, ¿no? Porque recuerden ustedes que habíamos terminado hablando del pacto social y requiere el pacto social la abnegación de los intereses individuales para poder darse por completo los intereses colectivos. Que en definitiva lo que están haciendo es llamarnos continuamente a ese estado de salvajismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la educación, por lo tanto, en Rousseau tiene que estar guiada por esta gran directriz, que es el pacto social. Es decir, realizar individuos, porque es más que una educación, es una formación, lo que va a proponer, formar individuos para que puedan realizar el pacto social en sus vidas, para que puedan negarse a sí mismos y darse a los demás. Uno podría decirlo en una inocencia cristiana, qué lindo esto, ¿no? Esto de dejar los intereses propios para poder dar cabida al interés general y darse del todo, darse todo uno al otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta uno diría, bueno, es como dice Jesús en la carta, como dice San Pablo sobre Jesús en la carta a los Filipenses, capítulo 2. No, no es así. La educación, ustedes deberían saberlo ya, la educación es ese educere, ese guiar a la persona, sacar de adentro de la persona aquello que es propio de ella. Es decir, Dios nos ama a todos con un amor general, eso es seguro, porque de hecho estamos existiendo todos aquí. Sin embargo, hay un amor particular de Dios por cada uno de nosotros también. Por esto vemos que somos todos tan distintos. Y la distinción no es signo de maldad, como podrían pensar algunos. No solamente en Rousseau vemos que la desigualdad, porque de hecho el amor de Dios que es particular, provoca cierta desigualdad en nosotros, no porque Dios sea injusto, sino porque no somos iguales, es sencillamente por eso. Y la desigualdad no es mala, no es mala en este sentido. La desigualdad, yo qué sé, en cuestiones de salud pública para todos nosotros puede ser mala, sí, eso sí es malo. Pero la desigualdad en cuanto a que somos cada uno de nosotros distinto al otro, eso no es malo, eso es buenísimo y es una riqueza para poder empezar, ¿no? Pero la desigualdad en este sentido para Rousseau tiene que ser eliminada, ¿no? Quedémonos con lo general. La desigualdad, por lo tanto, en cuanto a la dimensión metafísica, ontológica, es patente, ¿no? Somos distintos, tenemos todos capacidades distintas y por lo tanto la educación debería ayudarnos a llevar a la luz esas capacidades distintas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder mostrar mejor su gracia. Cada uno de nosotros cuando llega, cuando va perfeccionándose, no es que muestra, mira qué grande que soy yo. No, debería estar diciendo, mira qué grandes obras hizo el Señor en mí, que me ha dado estos dones para que los ponga al servicio de mi comunidad. Y en esto soy distinto a todos los demás, ¿no? Somos todos distintos y cada uno tiene dos dones específicos para poder enriquecer a la iglesia, a la comunidad humana que está llamada a pertenecer toda la iglesia, ¿no? Entonces, esta desigualdad es buena, es buena. Y también esta desigualdad permite la riqueza y también permite la abnegación de intereses que podrían ser inadecuados. Inadecuados, no porque son personales son malos, sino, o individuales son malos, sino en realidad inadecuados en cuanto que están sometidos a la concupiscencia, ese egoísmo que nos llega por medio del pecado original. Ahí hablamos de que los intereses de la negación de uno mismo y todo lo demás. Sí, eso los santos lo dicen porque hablando de la negación de uno mismo están también diciendo que la persona deja de lado los intereses pecaminosos o egoístas. Es eso, nada más. No es que hay que desaparecer el yo, etcétera, etcétera, como proponen, por ejemplo, algunas religiones como los budistas, a esa aparición del yo, el estado de nirvana, todas esas cosas que hablan de una desaparición, como dije antes, del yo. Es decir,
de una abnegación total, de una aniquilación en el sentido metafísico, inclusive cuando uno habla, por ejemplo, del nirvana. A ver, esto es un pequeño excursus para ver lo que es la educación. Y ahora vamos a ver qué nos dice aquí Rousseau. Lo interesante del Emilio es que a nivel pedagógico propone etapas y por lo tanto está bueno en un punto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque va diferenciando a la persona en sus diversas edades, ¿no? Porque no es lo mismo un nene, un bebé o un nene que un joven. Va cambiando la capacidad que tiene para recibir información, la capacidad que tiene para, inclusive, para expresar aquello que le es propio, como decíamos al principio. Pero miren este detalle que es interesante. En el primer estadio del desarrollo de la educación, Rousseau propone, miren, ante todo, el preceptor no debe considerar al niño como un adulto en miniatura, ¿no? Esto es un gran salto en la pedagogía, dirían muchos que se dedican a las ciencias de la educación, porque muchas veces ha pasado esto de que se ha pensado al niño como un adulto en miniatura, y esto ha traído grandísimos problemas, grandísimos problemas. Pero sigue. El proceso educativo, que debe acompañarnos a lo largo de todas las etapas de la vida, educación permanente, tiene que variar en cada estadio. La naturaleza quiere que los niños sean niños antes de ser hombres. La infancia posee modos de ver, de pensar y de sentir que son especiales. Nada resulta más necio que querer sustituirlos por los nuestros. Respetando esta fase, que va desde el nacimiento hasta los 12 años, miren todo lo que dura, para mí es un poco exagerado, pero bueno, es preciso atender al ejercicio inteligente de los sentidos. Siguiendo las sugerencias de su contemporáneo y amigo Condillac, Rousseau describe las primeras facultades que se forman y se perfeccionan en nosotros son los sentidos, que deberían ser los primeros en cultivarse y que en cambio son olvidados o relegados del todo. Ejercitar los sentidos no solo quiere decir usarlos, sino aprender a jugar correctamente, a juzgar, perdón, correctamente a través de ellos, aprendiendo, por así decir, a sentir, para que solo sepamos tocar, ver y oír del modo que hayamos aprendido. Esto justifica la exigencia de educar al niño a desarrollar libremente la necesidad de moverse, jugar y tomar posesión del propio cuerpo. Esto es buenísimo, esto es valioso, está bien esto, ¿no? Acá no hay nada que podamos criticar. Podemos criticar la teoría antropológica que está detrás, la teoría política que está detrás, sí, pero en cuanto a lo pedagógico está muy bien. Miren ustedes que estas son palabras sabias en el sentido de que se acercan muchísimo a aquello que también decía Aristóteles en un punto, de que no hay nada en la cabeza, en la razón, que no haya pasado primero por los sentidos. Es decir, los sentidos son la antesala o las puertas por donde pasan los conocimientos. No, mejor dicho, a través de los cuales nos llega el conocimiento. No. El hombre conoce a partir de la percepción. Tengan eso en cuenta, porque la educación de los sentidos es también una educación en la virtud. Las virtudes, evidentemente, plasman los sentidos de un modo o de otro. Entonces, cada virtud plasma los sentidos de un modo diverso y a su vez los vicios también lo hacen. A través de los sentidos llega a nosotros, por ejemplo, la idea de deleitable, ¿no? Pero, ¿ante qué cosas ponemos al niño para que él sienta lo deleitable? Porque al sentir un placer, por ejemplo, si al niño le gusta mirar la televisión y lo ponemos siempre ante la televisión, va a ocurrir que ese placer se vuelva algo absoluto hacia lo cual el niño va a tender siempre. Y por lo tanto su inteligencia y voluntad van a estar sometidos en un punto, esclavizados ante ese aparato. Así el placer va a llevar la mano, va a llevar la batuta, por decirlo de algún modo, la vida de este niño, porque el placer está en eso, en el aparato. Ahora supongamos que a un niño se le presenta, por ejemplo, como objeto para percibir, o para ser percibido mejor, un libro, y se le enseña a leer, a escribir, y también se le enseña lo grato y lo bello que es repetir una poesía. Y estas cosas para él van a generar también placer. Pero uno puede decirse, bueno, pero no vamos a comparar un libro con una televisión, ¿no? La televisión, de hecho, impacta más fácilmente en los sentidos por las luces, los sonidos, es otra cosa. En cambio, el libro viene por medio de la lectura y la imaginación. Ahora, piensen ustedes que en realidad lo que dice aquí Rousseau es, cuidado ante qué cosa exponemos a nuestros niños, ¿no? Porque después eso va en un punto a absolutizar la idea que ellos van a tener acerca de determinados conceptos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso,
hay que enseñarles a sentir, a tocar, ¿no? A jugar, a reconocer el propio cuerpo, pero comprendiendo justamente que es todo aquello que están percibiendo. Es decir, ver que los estímulos no los dirijan solos a los chicos, sino que los chicos tengan una palabra, un adulto que les explique qué es aquello que están recibiendo como estímulo, que conozcan, ¿no? Eso está bello. Después, la siguiente etapa, después es la educación de los 12 a los 15 años, donde encontramos que Rousseau dice que aquí los niños tienen que estar aprendiendo ya aritmética, geometría, es decir, las ciencias duras, para ver la dureza de la realidad. Y después, más adelante, de los 15 a los 22, el aspecto moral, la dimensión moral. Tiene que centrarse en eso la educación, para que poder sentir lo que siente el prójimo, ¿no? Recuerden siempre que está todo orientado justamente a poder ser uno con todos los demás, ¿no? A poder generar esa voluntad colectiva para conformar el pacto social. Entonces, la educación de esta manera se presenta como un camino hacia la sociedad renovada. La educación de Rousseau, el pacto, todas las teorías suyas son para ponerse en práctica, ¿no? Por eso, en el Emilio da toda una enseñanza de cómo tiene que llevarse adelante la educación para que se dé lo anterior, ¿no? Según sus teorías antropológicas políticas, y a su vez para que de hecho se puedan concretizar esas teorías, es decir, que sirven como principio y como fin de la educación. Ahora, vieron ustedes, seguramente se han dado cuenta, de la importancia de la educación ante cualquier propuesta política o antropológica. Nada nace de la noche a la mañana. Si alguien quiere que de hecho esto se dé de verdad, tiene que preocuparse no mediante leyes principalmente, sino en realidad mediante la educación. Es la educación donde se juega el futuro de la nación, del Estado. Porque si la educación es pervertida, los que salgan de allí van a ser también pervertidos y también va a surgir lo mismo o va a pasar lo mismo con nuestra nación. Por eso la educación es una instancia esencial dentro de lo que llamamos nación nosotros. Después vamos a ver distintos conceptos de nación el año que viene con política, con sociedad y Estado. Pero dicho sea de paso, lo que tenemos que ver aquí y apreciar es esta preocupación que tiene el autor sobre la educación, porque justamente ella, como decíamos, es la piedra angular para que puedan darse y establecerse las bases políticas que después van a ser representadas por el pacto social. Bien, vamos a ver ahora lo que es la religión en Rousseau. ¿Rousseau cree en Dios? Sí. Lo que pasa es que el Dios con el cual cree Rousseau no es, podemos decirlo así, básicamente no es nuestro mismo Dios. No es que sea de otra religión, nada por el estilo. Lo que pasa es que los postulados que pone él acerca de la religión cristiana son un poco fuertes y no es la religión nuestra la que está describiendo Rousseau allí. Es otra cosa, ¿no? Por empezar, la religión del hombre necesita afirmar dos cosas: que Dios existe y que existe también la inmortalidad del alma humana, que el hombre es inmortal, ¿no? En cuanto a su alma. ¿Por qué hay que afirmar esto? Esto es necesario para que se dé también el cometido político. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto? Sencillo. Ustedes piensen que si nosotros no tuviéramos una recompensa en el paraíso, no nos gastaríamos tanto, no nos desgastaríamos tanto por hacer las cosas bien aquí, ¿no? Eso es evidente inclusive para Rousseau, que Dios le importaba hasta cierto punto, en realidad, para demostrar esto último, ¿no? En que en realidad, si las personas quieren ir al cielo, tienen que comportarse de esta manera aquí en la tierra. Dios existe y el alma es inmortal, por lo tanto debe haber una recompensa que una ambas realidades, a Dios y al alma. Así, Dios y el alma se unen mediante la recompensa en estar con Dios o no estar con Dios. Sencillo como eso. Entonces, la moral tiene, entre comillas, su policía, que es la escatología. Son las cosas que van, las postrimerías, como se decía antes. Son las cosas que van a ocurrir, las cosas que van a suceder después de la muerte. Es esto justamente lo que da apoyatura a la conversión moral de todo individuo, ¿no? De saber de que existe una realidad más allá de la vida y que yo quiero ofrecer estos años de vida, que son realmente pocos en comparación con la eternidad, para poder vivirla junto con Dios. Bien, el problema está en que Rousseau dice: esto está todo bien, la religión del hombre, sin embargo,
el cristianismo ha dividido a la persona entre su alma y su cuerpo. Mejor dicho, entre lo que es amar al prójimo en sentido espiritual y amar al prójimo en sentido material o real, si se quiere. ¿Por qué? Miren ustedes la pregunta, ¿qué sucede con el cristianismo? Mediante el dogma del pecado original y de la salvación sobrenatural, la doctrina cristiana fue una de las causas de la corrupción de la vida social. Terrible. Al elevar el ámbito del espíritu a los valores y los vínculos más profundos que existen entre los hombres en cuanto hijos de Dios y por tanto hermanos, el cristiano llegó a la noción de comunidad universal, pero solo a nivel espiritual. ¿Hay personas que piensan así? Sí, los hay. Las hay. Sin embargo, es imposible pensar que la religión cristiana de sus orígenes pensó de esta manera, ¿no? O lo que hizo fue dictar dogmas, como dice Rousseau, para afianzar la conciencia de esta manera, de que por un lado está el plano espiritual, por otro lado está el plano terrenal. De hecho, ustedes tienen a León XIII como grandes ejemplos de doctrina sobre la Iglesia, pero a su vez tenemos a los mismos apóstoles, ¿no? Que ponían las cosas en común porque se preocupaban inclusive por el alimento y el vestido del prójimo. Jesús mismo dice, si ves un hermano desnudo, dale un vestido, que ninguno vaya con dos túnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Que si hay alguien en la cárcel, vaya uno a visitarlo. Él mismo se identifica con el más pobre, el más sensible, el que está dentro de la cárcel, el que está desnudo, el que tiene hambre, etcétera, 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 ¿no? Como vemos en el juicio final, en el cual él separa los cabritos de las ovejas. Pero esto parece ser que no llegó a oídos de Rousseau, no sé por qué. Y de hecho la religión en la cual él tenía experiencia en aquel momento era una religión de esta manera, o asume, o al menos era esa su experiencia subjetiva acerca de la religión cristiana. Lo cual no vale la pena acá hacer una apología, de hecho ustedes ya lo saben. La religión cristiana desde siempre, como le dije recién, se preocupó por el prójimo, desde siempre. No es correcto, como opina Rousseau, decir que por un lado está la caridad con el prójimo a nivel espiritual y por otro lado está la caridad con el prójimo a nivel material o corporal, o como se quiera decir, ¿no? O real. Es la misma cosa, ¿no? Entonces, Rousseau, ante esta postura de la religión del hombre, que no ayuda mucho que la religión cristiana, lo que va a hacer también es postular la otra. La religión del hombre es la aceptación de esas dos verdades, como decíamos antes, que está hoy en día, como decía Rousseau, en aquel momento, mejor dicho, que esté en aquel momento plasmada por las nociones cristianas es una consecuencia de la historia, nada más. Pero para Rousseau era necesario también hablar de una religión del Estado, ¿no? O la religión pública, como dice aquí, que es la religión del ciudadano. La religión del Estado, la religión del ciudadano, la religión pública, es en definitiva abnegar el propio yo para darse por entero al Estado y a su vez al prójimo, como decía él, ¿no? Miren lo que dice. Por consiguiente, junto a la religión del hombre, cuya esencia es la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, es necesario proponer una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos ha de establecer al soberano, no como dogmas religiosos, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales resulta imposible ser buenos ciudadanos y súbditos fieles. Miren eso, dichos artículos son los mismos de la religión del hombre o religión natural, con el agregado de la santidad del contrato social y de las leyes, palabras citadas textualmente, y de un dogma negativo, la intolerancia. Esta implica que hay que tolerar todas aquellas religiones que a su vez toleran a las demás, siempre que sus dogmas no contengan nada contrario a los deberes del ciudadano. Pero aquel que ose decir que fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser expulsado del Estado. Porque ustedes seguramente conocen ese dogma, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Porque recordemos siempre, como dice Jesús, hay ovejas que no son de mi rebaño. Perdón, hay ovejas de mi rebaño que no están en este corral, dice Jesús. Refiriéndose, podemos nosotros decir o comentar hoy en día, a aquellas personas que todavía, siendo llamadas a la santidad y a pertenecer a la Iglesia, no están dentro dentro, de hecho, de la Iglesia, ¿no? De hecho, hablamos aquí sacramentalmente, no han recibido la evangelización. Pero siguen siendo ovejas de su corral, están llamadas a formar parte de su corral.
No pretendo hacer catequesis aquí, pero que es algo que sí que me encanta, la catequesis, pero lo que sí tenemos que asegurar acá es el conocimiento de lo que está diciendo Rousseau. Para Rousseau, la religión del Estado es importantísima. De hecho, ustedes observen cómo él subleva las religiones en general, porque a él no les importa mucho las religiones, a la religión única del Estado. Todos nosotros tenemos que ser de la religión ciudadana, como dice Rousseau. Después que uno sea budista, taoísta, o cristiano, o judío, o musulmán, lo que sea, no importa. Siempre y cuando no se meta con esa religión, no con la religión del ciudadano. Mientras que la religión mía tolere a todas las demás religiones y no vaya en contra de la religión del Estado, perfecto, ya está. Tengo todo aprobado, como diríamos. Sin embargo, evidentemente las cosas no son así. Porque de aquí, de este pensamiento nace el absolutismo, ¿no? Que después vamos a observar. Lo que después va a ocurrir, por ejemplo, con los totalitarismos, de hecho los nazis, los fascistas, todos ellos, es algo que ya se va viviendo en germen a partir de palabras de Rousseau y de otros tantos autores, no solamente él, ¿no? Es una negación del yo ante el Estado. El Estado es ahora la maquinaria absoluta que me concede a mí derechos, me da regalitos, por decirlo de alguna manera. Te dejo hacer esto, haz esto otro, te pido hacer esto, y vos tenés que decirme que sí. Y si no me decís que sí, es que sos una religión que va en contra del Estado y debería ser expulsado del mismo. Te expulso del Estado. Antes podríamos decir te mato, ¿no? Como podríamos observar inclusive con un cierto tono de violencia en en el Leviatán de Hobbes. Pero acá no es el te mato, te expulso del Estado. Así como la iglesia dice que fuera de la iglesia no hay salvación, bueno, fuera del Estado tampoco hay salvación y si no crees en el Estado, te expulso. Esta religión produce evidentemente daños al ser humano porque su aspecto espiritual está subrayado al aspecto material. Es algo que veremos más adelante en otros autores. Bueno, hasta aquí con Rousseau. Nos veremos en otro video. Hasta luego.